el ministro Villavicencio no se fue bien, hay que decirlo. ¿Qué pasó? ¿Qué encontró en la cartera de salud? Un enorme desorden. Realmente lo que más suscitó todas las apariciones de manifestaciones públicas que eran razonables era un enorme desorden financiero administrativo que paulatinamente estamos controlando, pero que, como bien dice usted, mañana cumplimos el primer mes al frente de la cartera y el reto inicial de poner orden se está empezando a cristalizar paulatinamente en la medida que existe una espiral de control. Indudablemente lo primero era tomar el control sobre los viceministerios y ellos han reaccionado de muy buena manera. Hemos tenido que desistir de los servicios de algunos de ellos, algunos otros han renunciado paulatinamente al ver el ritmo que se está imponiendo, porque el factor fundamental sobre el que tenemos que funcionar es el paciente. Si todo el sistema no funciona a partir del paciente, no tiene sentido el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. En consecuencia, un área prioritaria sobre la que vamos a trabajar en estos meses que quedan es la mejora en las condiciones de los hospitales, de la red hospitalaria, pero visto todo como un sistema de salud, no solamente como hospitales, no solo como la red en sí misma, sino que hablando de que el primer nivel y el segundo nivel de atención en salud pueden reducir esa carga que tiene el tercer nivel, que en este caso serían los hospitales. ¿Cuál es el primero y segundo nivel? Los puestos de salud y los centros de salud. Ellos tienen que estar fortalecidos para que vayan minimizando el impacto que se tiene en el tercero. Señor ministro, voy a aprovechar su presencia porque no todos los días tiene uno la oportunidad de platicar con un ministro y sobre todo encargado de un ministerio tan importante como el Ministerio de Salud. Y voy a hacer acopio de inquietudes que nos han llegado por parte del auditorio, específicamente en el área de San Miguel Petapa y toda esa área de por ahí. ¿Cómo controlan ustedes el suministro de las vacunas, señor ministro? Porque una de las inquietudes de la población es que, por ejemplo, la vacuna pentavalente no hay en existencia de acuerdo a lo que se dice. Y tampoco la del neumococo. Y es que justamente esa revisión la hicimos con la Organización Panamericana de la Salud, que es la que abastece al mejor costo la vacuna. Pero precisamente del desorden del que hablábamos al principio originó y suscitó que mucho del recurso excediera el endeudamiento que se tenía con la Organización Mundial de la Salud y con la OPS. Es decir, Guatemala tenía un límite de $8 millones en endeudamiento permisibles que un fondo rotativo pues lograba sostener para que hubiera vacuna en el país. El fondo se fue extendiendo a 10 porque vieron la necesidad y se superó por muchísimo. Había arriba de $18 millones en deuda en lo que se encuentra, y esa era la razón de la que no existiera vacuna en el mercado. ¿Qué hicimos? Una operación interna rápida para suscitar un pago inmediato de 37 millones de quetzales en aproximado, que el Ministerio de Finanzas Públicas nos apoyó rápidamente, y el ingreso de la vacuna está muy pronto ya a disposición de la población para tener orden en la entrega que se puede hacer de esta vacuna. No es solamente en el nivel central de San Miguel Petapa, es también en el interior de la República, donde hay niños que estuvieron en riesgo de que su patrón de vacunación sufriera diezma, que en realidad, insisto, partía de la poca visión de lo que se podía hacer en torno a la atención a las personas. Tradicionalmente esta cartera de salud ha sido manejada siempre por un médico. Es de las primeras veces, y no es que la primera vez que, bueno, por lo menos yo que recuerde, de ver a un economista tomar el control de una cartera como de salud. ¿Le ha afectado esto en las decisiones que hay que tomar y en conjuntar al equipo que digan, es que usted no es un médico? A la primera semana tuve por lo menos 2 o 3 inquietudes. En realidad, paulatinamente se fue viendo que mis capacidades en administración pública eran las adecuadas, y ustedes pueden ver que después de un mes de trabajo, lejos de que existan críticas, hemos escuchado comentarios positivos de lo que se está haciendo. Por citarles un ejemplo, ¿qué ojos puede apreciar un administrador de empresas en el Ministerio de Salud Pública? Que hay una dirección que tiene en este momento, por ejemplo, arriba de 1.600 personas, una dirección adherida al despacho. Una dirección que a la hora de hacer la evaluación tiene por lo menos que funcionar con un 50% de lo que funcionaba, es decir, 1.600 personas que mensualmente representaban 14 millones de quetzales de erogación al Ministerio de Salud Pública, que a mi entender administrativo eran innecesarias.
innecesarias porque no tenían una función en específica, el perfil de la persona que estaba ocupando el cargo no respondía a una necesidad sentida, estaban apegadas al despacho y eso representa 168 millones de quetzales al año, en un ejercicio que a mi entender gerencialmente es equívoco. ¿Qué decisión se toma a partir de este mes? La reducción de ese personal, lo que va a implicar un ahorro del ministerio que puede invertirse en vacunas, que puede invertirse en hilo de sutura, que puede invertirse en gasa. Por ejemplo, cuando uno llega al Hospital San Juan de Dios, uno evidencia cómo está la situación del hospital y todo ese recurso que estaba en una unidad, estoy hablando de una sola dirección. En una sola unidad ejecutora habían más de 1.600 personas. En consecuencia, es fundamental que empecemos a tener esta visión de gerencia, costo-beneficio. Si no se tiene esa visión de gerencia, muy probablemente los impuestos de los guatemaltecos estén mal invertidos y al final del año uno se pregunte, ¿y por qué no funcionó bien el ministerio? Y la primera solicitud es, queremos más dinero. Ahora, usted hablaba del Hospital San Juan de Dios y cabalmente ahorita hay una denuncia que ha colapsado una caldera en el San Juan de Dios hoy y que tienen problemas otras dos y se está poniendo en riesgo el tema de la esterilización. ¿Qué acciones se pueden tomar en principio hay que hacerle la aclaración a la población que hay directores de hospitales que tienen autonomía en la inversión. Y eso es muy importante que lo escuche la población, porque generalmente al ministerio en el nivel central es al que se le carga todo el trabajo. En el Hospital San Juan de Dios se hizo un incremento presupuestario de 77 millones de quetzales. Pero para entenderlo bien, el director es el que decide dónde pone esa plata. El director es el que tiene a su cargo la visión gerencial, una vez más es visión de gerente y administrador. El director es el gerente de un hospital que tiene que tener la claridad a dónde invierte los recursos. Y por supuesto el tema de mantenimiento es fundamental no solo en la caldera, también tenemos problemas con rayos X, también se tienen problemas desde un gas neón quemado hasta un problema severo de una maquinaria especializada. Es responsabilidad de cada hospital porque tiene un recurso. Y le cuento a la población guatemalteca cuántos millones tiene el San Juan de Dios. 414 millones de quetzales. A ver, ¿qué haría cualquier ama de casa? Y vamos a poner este ejemplo palpable. Si en su casa tuviera un ingreso y el esposo le dice, para el gasto tenemos 8,000 quetzales mensuales. Ella y él, por supuesto, pueden colaborar ambos con esos 8,000 quetzales. Ella toma sus previsiones para que no falte el alimento en la casa, para que no falte lo de la renta, para que no falte lo del gas, para que no falte lo del agua, para que no falte lo de la luz. Exactamente esa es la función que tiene un director de un centro hospitalario. Por supuesto, podemos aducir que son complejidades mayores, pero 414 millones de quetzales representan un fondo importante, más aún cuando ya se le inyectaron 77 millones adicionales. Consecuencia que a final de año vengan y se diga, pero es que no tenemos dinero para resolver el problema de una caldera, es de llamar la atención al director del hospital, a su gerente financiero, a su encargado de compras y decirle en qué han invertido ustedes el recurso. Pero no solo pasa en ese hospital. Y podrían hasta destituirlos como usted ya hizo con el director. Efectivamente, ya se tomó la decisión de destituir, pero en algunos casos, y concretamente con el Hospital San Juan de Dios, no solamente hay una destitución, sino que hay un proceso judicial iniciado en el Ministerio Público. No puedo dar muchos detalles al respecto para no entorpecer la investigación, pero en realidad esto es lo que hay que empezar a hacer. Hacer sentir al director que tiene una responsabilidad porque se le asignó un fondo, un recurso, que él debe saber organizadamente cómo invertir y que al final del año no vengan a decir se me acabó el dinero para pagar los salarios, pero ¿cómo si desde el principio en enero usted hizo su planificación? Y poniendo el ejemplo una vez más de la señora, usted sabe perfectamente qué gastos tiene que incurrir en el año y no debe de exceder su planilla, por ejemplo. Y en el San Juan de Dios, ¿qué encontramos? 320 contrataciones en el último año. 320 contrataciones que lógicamente erogan y succionan el recurso que pudiera haberse invertido en vacunas. ¿Qué encontramos? Hay hipótesis en general que tenemos que corroborar y la voy a manejar como una hipótesis, que dicen que en un hospital, me voy a reservar el nombre aún, existe un robo hormiga de 2 millones de quetzales al mes. ¿Al mes? Al mes. Eso lo estamos verificando, entonces no va a haber presupuesto, amables oyentes, no va a haber presupuesto que aguante si hay un robo hormiga de 2 millones de quetzales. 4 millones al año. Exacto, entonces en consecuencia se hace una entrega de un recurso, hay una fuga hormiga, hay una mala administración, hay una poca claridad y ese descontrol, la palabra que vamos a utilizar hoy con mucha frecuencia es control y descontrol, y ese descontrol administrativo financiero redunda en que al final del año hay una crisis. Y entonces, ¿quién la tiene que resolver? El nivel central. ¿Por qué? Porque él es según el entender de las personas afectadas, él es el irresponsable que no nos dio recursos. Pero ¿cómo? Si hay un director de hospital, hay un jefe de área de salud, hay un supervisor de hospitales, hay un viceministro de hospitales y hay un director nacional del sistema de hospitales. Entonces, todos esos 5 procesos que debían de haberse revisado, fallaron.
¿Y qué hay que hacer? Tomar medidas rápidas. ¿Qué hicimos en este momento? Fortalecer 34 supervisores de hospitales que ahora van a estar revisando, ¿qué? El inventario. ¿Por qué? Porque en el inventario hicimos la secuencia a una carretilla de insumos. En el inventario se iba dejando tirado un pañal, una jeringa, una vacuna en el corredor. Fuimos recogiendo todo eso, lo guardamos y esperamos a ver quién protestaba porque le faltaba. Nadie dijo nada. Y cuando nos acercamos a decirle, pero no le faltó la vacuna, el pañal, la jeringa, no, porque es que lo que pasa es que a mí me traen y yo aquí tengo, yo recibo y lo que haya, bueno, pero un control organizado en donde yo sepa que recibí 10 vacunas y 10 vacunas administro, no existía. Ministro, lo escucho hablar, creo que es el primer ministro con el que hablo que lo escucho tan seguro de lo que dice, sin miedo a que sus superiores le llamen la atención. Entiendo con esto que usted tiene carta blanca del presidente para hacer lo que sea necesario para salvar el sistema de salud, eso es lo que entiendo. Es que tenemos el reto de salvar el sistema de salud del lugar en donde se encuentra, porque Guatemala necesita que se atienda a un paciente. Guatemala necesita que el quirófano donde va a ser atendido no sea su tumba. Y en muchos casos, y se los digo con experiencia, el primer día que llegué al ministerio los reuní a todos los que estaban en el nivel central y les pregunté cuántos de ellos llevarían a un paciente suyo al hospital, a un hospital nacional. Ninguno. Y muchos de ellos decían que no. En consecuencia, la mística de trabajo en el hospital debe iniciar precisamente porque yo me siento orgulloso del lugar donde trabajo y no vergüenza. Y los salubristas saben perfectamente que vamos a ir paulatinamente levantando la moral que tenemos caída, porque es indudable que el médico debe sentirse honrado de trabajar en el Ministerio de Salud Pública y que la enfermera, que a la larga es una heroína. Hay que reconocer que la enfermera y el residente son los héroes que están todo el tiempo en los hospitales. Pero ¿qué descubrimos una vez más en el descontrol? Que los residentes pasan 36 horas en vigilia, que no tienen duchas siquiera para bañarse en esas 36 horas de vigilia, que no tienen una cama digna, que son, ojo, castigados si cometen un error en grupo. Si uno comete un error, el resto de los residentes tiene que quedarse una noche más sin dormir. Es un turno de castigo que le llaman. ¿Y qué es la primera orden que di a partir de eso? Que se eviten los castigos de este tipo. Porque eso es inhumano. Imaginen ustedes cómo puedo yo someterme a una operación si la persona que me está operando tiene 48 horas sin haber cerrado los ojos. Peligrosísimo. Eso es increíble, pero sucedía y vamos a frenarlo. Cuando llegamos al ministerio encontramos que las áreas de salud habían tenido a nivel central una redirección de recursos que estaban destinadas a las prestadoras de servicios de salud, es decir, a las ONG que dan una prestación de servicios de salud, y la decisión la toma el ministro. Si tenemos que darle un nombre a esta crisis que los compañeros están pasando, tenemos que darle el nombre exacto: Jorge Villavicencio. Él tiene la culpa. Él es el culpable por haber destinado recursos que eran para los salarios, para el pago de las personas, y lo redestinó, lo redireccionó hacia otros rubros. Finanzas en aquel momento dio cuota, pero el recurso no estaba destinado a eso que el ministro tomaba la decisión que se llevara. En consecuencia, Finanzas en este momento está haciendo la mayor recaudación posible. Nosotros nos comunicamos a diario con Finanzas Públicas y entendemos la ansiedad que están viviendo. La misma ansiedad nosotros queremos, porque mientras está haciendo la manifestación y mientras están en este momento bloqueando, hay pacientes que están en los centros hospitalarios, hay pacientes que están en los centros de salud, en los puestos de salud, que no están siendo atendidos porque precisamente todas las personas que están manifestando tendrían que concentrar su esfuerzo en atenderlos. Entendemos su situación y por supuesto que tenemos que, en el caso de que se irrumpa la normativa, en el caso de que se irrumpa la ley, tenemos que actuar en torno a ella, pero entendemos la situación que están atravesando. ¿Qué hacemos? Estamos buscando la forma de redireccionar fondos para poder cubrirlo, estamos haciendo el esfuerzo cotidiano hasta dejar saneado el pago, porque uno, pues a la larga, entiende la condición en la que se encuentran. Hoy en la mañana estaban 17 personas en el Ministerio de Salud Pública en la puerta. Grupos móviles institucionales. Sí, y ellos decían, tenemos 7 meses sin que nos paguen. Sí, pero tengo que comentarles que tenemos que hacer ajustes aún, porque el ministro anterior dejó más de 3,000 expedientes sin firma. ¿Qué quiere decir? Que son 3,000 personas por lo menos que debe de regularizarse su condición. Y en este momento, hoy día, si yo firmo retroactivamente de aquí a enero, la Contraloría General de Cuentas tiene sobrada razón para meterme a mí un proceso. Claro, y un reparo grande. ¿Por qué? Porque el ministro anterior dejó sin firmar 3,000 expedientes. Pero a la larga, todo ese tipo de descontroles estamos metiéndonos de cabeza a resolverlos, porque lo que queremos es que en la mente del salubrista solamente esté la atención al paciente, no la deuda que tiene en la tienda, no el pago al colegio que no se ha hecho, no el compromiso que ya le cortaron la luz. Es que debe estar concentrado en la atención al paciente, porque es a eso
para lo que nos pagan. Y entendemos la posición de los compañeros sindicalistas, por supuesto, les pedimos que nos den una margen, un tiempo. Imaginen ustedes que en esta complicación ¿Cuánto enorme, tiempo? mire, nosotros vamos a resolver la situación financiera a la brevedad a partir de que el Ministerio de Finanzas Públicas, como efectivamente dicen ellos, nos asigne cuota. Mañana tenemos una reunión para verificar no solamente el pago a los compañeros que se les tiene el adeudo, sino a los proveedores, porque es otro asunto. Si se presentan a trabajar pero no hay insumos para poder servir adecuadamente, ¿qué van a hacer? En consecuencia, la señora vicepresidente, a quien agradecemos mucho todo el apoyo que nos ha estado dando, ella está buscando el mecanismo para que salud pública pueda estabilizarse inicialmente. El año próximo la previsión la tenemos que hacer a partir, siguiendo el ejemplo de la señora en la casa, de lo mínimo que se debe de resguardar en los recursos, el pago de salarios de todos los trabajadores, el pago de los insumos mínimos, el pago de algunos servicios. Imaginen ustedes que nos quedáramos sin oxígeno. No se podría. Ahora, ministro, hay dos preguntas que hemos realizado a pacientes del Hospital San Juan de Dios que le querían preguntar a usted. Por favor. Esto es lo que le preguntaron. Buenos días, pues yo lo que le diría sería que pusiera más énfasis en lo que se trata consulta externa, más gente, más apoyo de enfermería y médicos que actualmente tal vez no están apoyando como deberían de apoyar. Esa es una pregunta. Correcto. Bueno, ese es un consejo, creo yo. Sí, claro que sí. Y agradecemos a las personas que en realidad están viendo el énfasis y el empuje que le estamos poniendo al momento que estamos viviendo. Vean, la consulta externa tiene una característica. La consulta externa debiera de estar desconcentrada en el segundo nivel de atención. Es decir, los centros de salud deberían estar dotados de la capacidad y cercanía con la población como para que en este momento el San Juan de Dios y el Roosevelt no estuvieran atiborrados de tantas personas. Pero en el momento en el que la consulta externa llega es porque la fase del Sistema Nacional de Salud falló. ¿Por qué? Hay 345 centros de salud en el país. Esos 345 centros de salud deberían de estar en el nivel óptimo de atención a las personas para que no tuviera que sobrecargarse la consulta externa. Efectivamente, en el San Juan de Dios hay carencia de elemento humano. ¿Qué implica eso? Otra decisión gerencial. ¿Cómo quitamos las 300 o 200 plazas que se fueron al área administrativa financiera y cómo bajamos 6 u 8 personas más que atiendan en la emergencia, en la consulta externa? ¿Eso es muy complicado? No, es una decisión del director del hospital que, ya les insisto, tuvo recursos en su momento. Sabemos que no lo hizo, bien, no está ahora ahí presente. Ahora pero el nuevo director, un director interino, mientras se toma la decisión, porque ¿qué estamos buscando? Que el nuevo director sea muy de la institución, muy del hospital, que tenga la confianza, pero en el control de inventario y de bodega, el nivel central va a tomar medidas al respecto. La siguiente pregunta de los pacientes del Hospital San Juan de Dios. La verdad, pues lo que estaríamos pidiendo, pues que estén constantemente con las medicinas, ¿verdad? Porque sí ha estado afectando bastante la consulta externa. Bueno, creo que va en la misma línea, así que vamos a pasar a otra pregunta. El tiempo se me agota y quiero cerrar esta entrevista de la siguiente manera. Usted estuvo en la FAO. En Naciones Unidas, sí. Usted fue uno de los grandes críticos de cómo se administra, cómo es la administración pública. ¿Le ha cambiado su pensamiento ahora que está dentro? Todo lo contrario, me siento más retado que nunca a implementar todo lo que criticaba desde afuera. Y el tiempo nos dará la razón de que estamos en la línea de acción y tenemos un norte claro. El paciente es fundamental. ¿Cómo lo vamos a favorecer? Uno, con el inventario, si queremos resumirlo. ¿Qué quiere decir eso? Los almacenes controlados, la medicina que no se venza, el stock necesario que no desfinancie otros activos. Y segundo, el tema vinculado al recurso humano. Fortalecer las áreas que lo necesiten, en este caso las enfermeras, los residentes y los médicos necesitan reforzamiento. Y reorganizar las partes administrativas para que no sean grandes aparatos administrativos financieros que no cumplen su labor. Dos factores, porque me quedan 14 meses y muchos me dicen, tan poquito tiempo. No, todo lo contrario, cada día que pasa es una oportunidad de hacer algo diferente. Y créanme que hay un equipo que está dispuesto. En el camino se van a ir quedando algunos. Ya han empezado a renunciar algunos que dicen, y lo ponen en su carta de renuncia. Uno me dijo, el ritmo es muy rápido y lamentablemente yo ya no me siento en condiciones, tengo otros compromisos adquiridos. Pero tenemos que empezar a ver eso justamente, la entrega y la mística del servidor público que se dedica a la salud. Ricardo Mena renunció el sábado. Dice que es por razones personales, pidió su traslado a la Antigua.
A ver, deme la exclusiva. ¿Quién va a ser el sustituto del director de epidemiología, sabiendo que ahora tenemos temas importantes como el chikungunya y el ébola? Bien, en principio el área de epidemiología nosotros queremos que sea predictiva, no histórica. Y si empezamos a contar lo que pasó, realmente cómo podemos tomar decisiones en el tiempo. Predictiva, ¿qué buscamos? Que sea un sistema gerencial también que ordene instituciones, porque epidemiología tiene que tener conexión y de hecho, epidemiología tiene que liderar el abastecimiento de insumos en ciertas áreas. El sustituto, bueno, en este caso tenemos una doctora de mucho nivel que ya tenemos hoy en funciones, hoy ya está trabajando. ¿Quién es la doctora? Pero es inicialmente la doctora Xiomara Velázquez, recuerdo el apellido, puede ser que lo esté obviando en este momento. La doctora va a estar a cargo de la acción temporalmente, va a estar en una condición de avance, pero ¿qué es la instrucción? Interina podemos llamarle, pero realmente ella sabe que está en la fase de transición a un nuevo Centro Nacional de Epidemiología que interconecte las acciones, pero que también sirva de guía. O sea, entiendo bien una reestructuración dentro del Efectivamente. El Centro Nacional de Epidemiología nos presenta ahorita la oportunidad de reestructurarlo porque necesitamos velocidad para reaccionar ante el ébola, velocidad para actuar contra el chikungunya, velocidad para el dengue, velocidad para intervenciones, por citarle algo en la guía. Antier hemos formado un grupo ya de trabajo con médicos de hospitales y de áreas de salud. Antier en San Benito Petén habían 7 personas con picadura de serpiente, pero solamente había capacidad de cubrir a 5. 2 que se iban a quedar sin antídoto. ¿En qué momento el médico se erige en Dios y dice estos 5 sí, estos 2 no? ¿Qué hicimos? Interconectar la red, pero es que así sucede, interconectar la red que tenemos, y en Chiquimula tenían 20, capacidad de cubrir a 20. Pero es que eso es epidemiología. En San Benito Petén tiene que haber mucho más antídoto que lo que hay en Quetzaltenango, por ejemplo. ¿Y eso no lo hacían? No, el perfil epidemiológico no guiaba la compra del insumo. Ahora va a pasar eso. En consecuencia, epidemiología tiene que ser el que dirija la intervención. ¿Qué vamos a hacer en lo futuro? A partir de su perfil epidemiológico debe de ir la cantidad de insumo que requiere, porque el antídoto debería de estar en San Benito Petén. ¿Saben qué hicimos? Logramos salvar 4 vidas, porque no fue solo uno los que se trasladaron a Chiquimula, sino que fueron 4. Estaban a punto de morir, luego fueron incrementándose. Salvamos 11 personas de mordedura de serpiente gracias a una red interna de velocidad en donde el ministro se comunica con los directores de hospital, y ayer, antier, hemos estado salvando diariamente vidas humanas. Y ese no es trabajo del ministro. ¿O sí es trabajo del ministro? A la larga yo creo que el ministro bueno, salvar no es vidas humanas es Exacto. trabajo de cualquiera. No es que el ministro se deba alejar de la gente que está en el terreno, todo lo contrario. Los directores de hospitales y los directores de área de salud deben tener una comunicación intensa. De hecho, de 5 de la mañana a 11:30 de la noche ahora tenemos por lo menos 80, 100 intercambios de comunicación que están dando vitalidad al día a día. ¿Eso qué está logrando? Mística de trabajo, porque trabajamos para el paciente, pero tenemos que a la larga sentirnos orgullosos de lo que hacemos todos los días. Son hacedores de milagros, les digo yo, y efectivamente está en su vida la vida o la muerte. Señor ministro, por favor. En mi tiempo solía decirse, escoba nueva, barre bien. Ah, sí. Y de acuerdo a lo que hemos escuchado esta mañana, sabemos que tiene muchas buenas intenciones y esperamos que realmente esa escoba nueva barra bien, porque el Ministerio de Salud es uno de los ministerios que más problemas ha dado a lo largo de muchos y muchos años, y a lo largo de esos muchos años hemos podido escuchar ministros con buenas intenciones, correcto, pero que al final resultan fracasando también. De todas maneras, nosotros le deseamos mucho éxito en sus gestiones. Muchas gracias, y el llamado, aprovechando este espacio, el llamado a los honorables diputados que nos dejen trabajar. Honestamente recibimos de 3 a 4 citaciones diarias y es imposible que un equipo de trabajo se mantenga todo el tiempo en el Congreso cuando el ébola se nos está dejando venir. Un llamado a los honorables diputados de que en este momento tenemos que trabajar juntos y los invitamos a que estén con nosotros, pero que por favor no nos sigan invitando con tanta frecuencia al Congreso. Y otro llamado a los compañeros sindicalistas, porque justamente podemos construir cosas positivas si estamos en la unidad de pensamiento y el paciente se vuelve nuestra prioridad. ¿Qué los invitamos a hacer? Un pacto por la ética, por el servicio a la población y por la transparencia. Si llegamos a ese pacto, vamos a empezar a definir intercambios como el que queremos en el San Juan de Dios. Toda escoba nueva barre bien. Creemos que estos 14 meses van a ser para barrer adecuadamente porque la población lo necesita y porque venimos para demostrar que se puede. Por supuesto, ministro, gracias por acompañarnos.